Un poco para que me conozcan, bueno, yo soy Francisca Sáez, yo la verdad es que soy economista, nunca he trabajado economista, toda mi vida he trabajado en temas comerciales, desde consumo masivo, que en Unilever, también estuve en Brasil, también en temas logísticos, me encantan las bodegas, los transportes y esas cosas que a ni una mujer le gustan, a mí me encantan. Y voy del 31 de enero, dejé Mall Plaza después de 20 años de ser gerente comercial. Así que estoy en un desafío nuevo, feliz, lo más entretenida que hay, pensando en que ojalá voy a tener tiempo para disfrutarlo y hacer cosas como esta también, además de hacer otras cosas por la vida. Así que, bueno, y la idea del taller es explicarle, contarles a ustedes lo que es el valor competitivo, pero también yo lo he ido complementando con un poco lo que está pasando en el mundo y cómo se ha ido complementando la posición de los negocios hoy día en la sociedad. Entonces vamos a ir mezclando diferentes cosas y la idea es hablar un ratito, contarles un poco, enseñarles un poco los conceptos, cómo identificar los atributos, estrategias y luego tener una conversación que nos permita bajar los negocios o las ideas que cada uno de ustedes tiene. Primero, ¿qué es lo que vamos a revisar? Lo que decía, vamos a ver, vamos a conversar de qué es lo que es valor competitivo, qué es una ventaja competitiva, qué son las estrategias de valor competitivo, cómo hacer que sean sostenibles en el tiempo, qué hace que una empresa sea sustentable. Pero para poder entender eso, lo primero, lo que yo quiero buscar a través de toda esta presentación es en el fondo explicarles a ustedes que entiendan cómo ha cambiado la visión, cómo ha cambiado el mundo de los negocios hoy en día, porque lo que era un valor competitivo hace 10 o 20 años atrás absolutamente distinto de lo que pasa hoy, sobre todo después del estallido social y la pandemia, esto se ha ido intensificando aún más. Y vamos a ir viendo cuáles son los factores esenciales para la sustentabilidad de los negocios, cómo identificar estas ventajas y definir estrategias. ¿Ya? Eso es como el deseado de la presentación. Si nosotros vemos qué es lo que es un valor competitivo, al final un valor competitivo es, en el fondo, es cómo uso mis recursos, cómo uso los recursos que yo tengo para producir bienes o servicios que sean preferidos por los clientes, ¿ya? Y que no son solo preferidos y elegidos por el valor del producto, sino que también por la empresa que los produce o la marca que hay detrás, ¿ya? Que nosotros, para yo tener el valor competitivo, se basa en que tiene que existir un producto que tenga un diferencial, que tenga un beneficio relevante que haga que la gente me elija, ¿ya? Porque si no hago que la gente me elija, finalmente en cualquier minuto me puedo morir. O sea, si yo tengo un producto que no tiene un diferencial respecto a la competencia, ese producto no hay una decisión detrás racional o emocional fuerte para que las personas tomen la decisión de comprar este producto. ¿Ya? Entonces, hoy día no hay ni una sola empresa que no tenga competidores, hasta la empresa más grande o la tiene o tiene el riesgo de tenerla, ¿ya? Y en el fondo, y el éxito o el fracaso de una compañía depende de la capacidad de competir. Yo les voy a ir contando algunas anécdotas entre medio, ¿eh? Yo entré en Mall Plaza hace 20 años atrás, y en algún minuto cuando se estableció, y esto muestra cómo ha ido cambiando la mente de las empresas y de las personas, cuando se abrió el Costanera Center, o sea, perdón, el Florida Center, nosotros en Mall Plaza casi nos dio un infarto. Y entre más alto dentro de la organización, más ataque tenían. Y en ese minuto hicimos algo que en realidad, si yo miro ahora para atrás, nunca se pensó que era algo que no era ético. Y que porque al fondo el mundo ha ido cambiando. Y fue que nos salió en todos los medios y no es nada confidencial porque salió en todos los diarios y todo. Que Volplaza, nosotros en su minuto quisimos ponerle una cláusula radial a los clientes. La cláusula radial era que un cliente que estaba en Mallplaza, si me decía a mí, yo en el fondo voy a trabajar contigo y no voy a trabajar con el mall que está al lado, en el fondo yo te puedo dar un montón de beneficios en términos de asesoría en vitrina, en ayuda en un montón de temas de capacitación de personal, porque en el fondo como compañía, la estrategia nuestra, porque tengo una idea de lo que es competencia, cuando el Plaza Expuso nosotros creímos que jamás nadie nos iba a competir. Imagínate, se nos establece al lado un mall a 2 cuadras,
son prácticamente 2 cuadras, y en esa distancia se instala un mall muy grande que nosotros jamás pensamos que iba a ser. Dijimos, ¿sabéis que la primera cosa que pensamos fue ponerle una barrera de entrada? Y la realidad es que la barrera de entrada no era necesaria. Obviamente que legalmente en 2 minutos nos dijeron que no se podía hacer, así que nunca se implementó ni nada, sino que al contrario, ese desafío, el tener este mall establecido al lado, nos hizo trabajar mucho mejor, cambiar la forma de ver el negocio, mirar la forma en que teníamos y usábamos nuestros recursos, y no perdimos ni un solo punto del fondo de market share, ni un solo cliente. A lo más se compartieron algunos clientes, pero al final nos hizo ser mucho mejores. Y en el futuro nos pasó que cada vez que alguien hacía algo parecido en los mercados donde estábamos, yo me acuerdo que el vicepresidente nuestro, como que le decían bien un mall, y la mitad de la empresa se infartaba, ya le brillaban los ojos y encontraba que era lo mejor que nos podía pasar, porque si alguien se nos metía una piedra en el zapato, lo mejor que íbamos a hacer era sacar nuestras las mejores capacidades y íbamos a usar todos nuestros recursos para hacerlo mejor. Entonces eso demuestra que nadie, no hay ni una sola empresa que pueda ser y asegurar que no va a tener jamás una competencia. ¿Ya? Entonces, cuando nos vamos a pensar cuál era el antiguo rol de los negocios, si nosotros pensamos 40 años atrás, incluso 20 años atrás, esta cuestión habla 40 años atrás, y créeme que es harto menos que ese tiempo, el único objetivo que tenían las empresas era la rentabilidad, generar lucas. Yo entre más gane feliz, y el único objetivo era cómo hago para rentar. Bueno, luego, los últimos tiempos, esto fue cambiando, y yo diría que hace unos 10 años, no estoy segura de la fecha, pero yo diría que hace unos 10 años ya empezó a aparecer un nuevo escenario, dentro de este escenario de maximizar los ingresos, lo que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial habla, en el fondo, que es una forma de cómo tú te relacionas con todas aquellas personas que son tus stakeholders, todas aquellas entidades con las cuales tú tienes algún tipo de relación, que esa relación sea, en el fondo, transparente y ética. Pero si tú cumplías con tener una relación transparente y ética con estos stakeholders o empresas con las que tú te relacionas, que son las municipalidades, los clientes, los proveedores y todo aquel que tú tienes que relacionarte, las empresas están perfectas. Bueno, hoy día eso ya no es suficiente. Hoy día eso ya está en el pasado. De hoy día, si no piensas en que tienes un negocio sustentable, que dice cómo me relaciono yo con el mundo y con la sociedad, la empresa tiene una posibilidad infinita de desaparecer. Hoy día una empresa que haga un buen producto y que en realidad no se haga cargo de todo del efecto que tiene en el mundo, la probabilidad que sea exitosa y que le vaya bien prácticamente no existe. ¿Ya? Salvo a lo mejor en mercados muy poco desarrollados, muy poco comunicados y todo. Entonces, ¿cuál es esto? Esto les va a sonar, les estoy contando, esto es lo último que existe en teoría del rol de los negocios en el mundo actual. Hoy día, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? O la posición, para que la piensen. Igual yo sé que cuando una empresa chica parte pensando en que tiene que sustentarse, que tiene que generar lucas y tiene que sobrevivir. Pero si uno no lo piensa, que esto está en un medio social, en que uno tiene que participar y hacerse cargo de todo lo que pasa en el mundo y en el medio ambiente, la realidad es que la empresa no va a llegar muy lejos. Porque hoy día no hay nadie que se mueva solamente por la rentabilidad o compre productos solo porque son súper baratos y que no le importe quién los hace, ni dónde los hace, ni si usan niños, ni si generan desechos. Entonces, en el fondo, hoy día, la mejor descripción es, en el fondo, las empresas son productoras de bienes y servicios con un rol cada vez más relevante en la sociedad, donde ganar dinero es un medio, no es el objetivo final. ¿Dónde está? Y en el fondo dice, ¿para qué existen los negocios? Para inspirar, para trascender, para dejar huella, para hacer grandes productos, para hacer empresas duraderas. Y en el concepto de empresas duraderas es donde nosotros hablamos de un negocio que sea rentable, que tenga ventajas competitivas, que sean sostenibles en el tiempo y que sea una empresa sustentable, relacionada con todo su medio ambiente, ya con todo lo que lo rodea.
cuando nosotros hablamos de sustentabilidad en los negocios, estamos hablando de lo que yo les decía recién, estamos hablando de que nos tenemos que preocupar de todas las variables económicas, de todo lo que tiene que ver con los números, las lucas, después en un cuadrito donde tengo unos ejemplos, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y con toda la parte social. Si a eso lo sumamos la responsabilidad social empresarial, que es este modelo de gestión que le decía que básicamente es que mide la relación ética y transparente de la empresa con todos los actores de su negocio, tú logras una empresa sustentable y competitiva. ¿Ya? Y eso es un negocio que a lo mejor, claro, cuando uno parte tratando de sobrevivir, tratando de crecer, pero uno tiene que, su negocio, mirarlo dentro de este horizonte, si quieres lograr durar, tener una duración en el tiempo y lograr ser un producto preferido y bien valorado. ¿Ya? Si nosotros vemos cuáles son estas tres dimensiones, en la parte de la dimensión económica, esto es lo que a la empresa se tiene que preocupar y le importa hoy día, que es la dimensión económica, que es en el fondo son los impactos económicos que tiene, cuáles son los riesgos, la relación que tiene con proveedores, con clientes, la presencia en el mercado, los ingresos que genera, todo. En dimensión ambiental se tiene que preocupar de todo lo que tiene que ser el uso eficiente de recursos, todos los impactos que produce en los sistemas naturales, todo el impacto del cambio climático, la protección de la biodiversidad, todo lo que es reciclaje, qué sé yo. Y hoy día una de las cosas más importantes que están estando en boga tiene que ver con el desarrollo de tecnologías limpias. Es tan fuerte la incidencia de la forma en que uno produce, que ahí es una de las miradas más relevantes, y uno puede lograr una parte importante de clientes que te buscan porque estos valores hoy día son cada vez más importantes y más relevantes, y se les genera y tienen un precio. La gente está dispuesta a pagar más por un producto que tiene preocupación por el medio ambiente. ¿Ya? Y en la dimensión social es espectacular, porque ahí es donde a las personas cuando compran y a la empresa cuando produce, tiene que ver con la calidad laboral de las personas que trabajan ahí, la seguridad, la salud, el desarrollo del capital humano. Antiguamente había una visión muy grande de, ¿sabéis que esta persona no me sirve? Sáquenla. ¿Sabéis que traigo una persona mejor por el mismo sueldo, una persona mejor por el mismo sueldo, una persona más barata? Hoy día las empresas lo que están haciendo es tratando de capacitar gente. Se han dado cuenta de la cantidad de lucas y los recursos que gastan en capacitar a una persona, en la experiencia, y ya han logrado empezar a mover incluso personas que a veces trabajan o se cambian incluso en las líneas de producción o en las tiendas o internamente se les están dando como habilidades o se capacitan en cosas que van generando valores agregados y generan realmente atributos súper relevantes para la empresa que mejoran la eficiencia en forma súper importante. Incluso las empresas más desarrolladas del mundo hoy día tienen incluso escuelas internas en sus empresas para generar cursos de temas diferentes relacionados con el negocio para que la gente se vaya movilizando y así la gente está motivada. Entonces, son cosas que son importantes tener en cuenta, ¿ya? Bueno, y obviamente la responsabilidad sobre el producto, que sea un producto que no dañe, que no enferme a las personas bueno, ya. Por otro lado, hay una tendencia muy importante que muestra cómo ha ido cambiando el consumidor. Si yo miro, cuando yo entré a Mall Plaza hace 20 años y uno pensaba en que era un consumidor, nosotros mostrábamos, siempre el consumidor se dibujaba un señor con una tarjeta de crédito en la mano. Realmente a esa persona lo único que le importaba era poder comprar y gastar y vivir lo mejor posible y el resto le daba nada. Y yo me acuerdo, porque yo estaba en las presentaciones que nos hacían toda la empresa, generalmente contratamos a Tirón infinitamente desde el infinito y más allá, no sé si eso lo hizo él, pero me parecía el dibujito. A los años después, que fue impactante, tú mirabas y mostraban a la misma persona en vez de tener la tarjeta de crédito en la mano, era la bandera. Hubo un periodo en que el consumidor lo único que pensaba era en el bien social, fue un periodo corto, en el bien social, no le importaba lo que consumiera, todo, como que todo, para que todo el mundo tuviera las oportunidades de todo el mundo, y yo no me miro a mí ni me importa dónde estoy.
Y hoy día lo que representa el consumidor es un consumidor con una tarjeta de crédito en la mano, como dibujito, ¿eh? Y con una bandera en la otra. ¿Qué es lo que dice? Yo quiero trabajar, yo quiero que me vaya bien, yo quiero crecer, yo quiero poder darle la mejor oportunidad a mi familia y a quienes quiero, pero también quiero que el resto, las personas que están en la sociedad que me rodea, en mi país, sea gente que esté bien, que todo el mundo tenga oportunidades, y por eso, y que viva en un mundo limpio, en un mundo en que hay una preocupación por el bienestar social y por el bienestar, y por todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, una persona que es súper importante tener en cuenta cuando uno ve cuál es el valor competitivo. Si uno no tiene claro en la cabeza para dónde se está moviendo el mundo y qué eso es lo que está pasando, tú vas a generar un valor competitivo solo pensando en variables económicas súper duras, y hoy día la gente compra productos por otro tipo de cosas, se mueve por otras cosas, ¿ya? Y eso es súper importante tomarlo en cuenta cuando uno está desarrollando un negocio. ¿Ya? Cuando nos vamos a ver qué es lo que es una ventaja competitiva, porque para tener valor competitivo, tú tienes que tener una ventaja competitiva, eso es lo que te da valor. Entonces, ya, la ventaja competitiva, ¿qué es lo que es? ¿Cómo hago yo, cómo uso yo mis recursos para hacer que un consumidor lo prefiera y lo elija ante la competencia? Y esto se hace no solo por el valor del producto y del servicio, sino que también por la empresa y o la marca que hay detrás. Entonces, en el fondo tú tienes este mundo que es el producto que estoy haciendo, siendo producto o servicio, o marca o valores que tiene la empresa detrás. ¿Qué es lo que hace que una persona me elija a mí? Y eso es lo que te va a dar una ventaja competitiva. Tiene que haber, tengo que definir cuál es el factor que hace que cuando alguien me elija a mí ante otra persona que está en el mercado que produce el mismo producto. Yo tengo que buscar la forma de hacer en que mi empresa produzca bienes o servicios que tengan una posición única. Y esta posición única, lo importante es que sea sustentable, me refiero a sustentable, es que la empresa sustentable, que es todo lo que les expliqué recién de lo que tiene que ver con el tema ambiental, social y económico, y que esta ventaja competitiva sea sostenible. Toda ventaja competitiva que uno genere y que descubra que tiene y lo define, esta va cambiando en el tiempo porque el mercado y el mundo se está cambiando. Hoy día con toda la conectividad, con la globalización, todo se imita, todo se copia, son pocas las cosas nuevas, son pocas las personas que realmente tienen la capacidad de crear negocios nuevos. Uno lo puede crear nuevo a lo mejor en Chile, pero existe y lo copió de China, Japón, de Estados Unidos, no tengo idea. Pero en la práctica, la ventaja competitiva no tiene un status quo, la ventaja competitiva va cambiando, tiene que ir evolucionando en el tiempo y yo tengo que generar una estrategia que me permita tener esta ventaja competitiva y que me permita en el fondo ser preferido ante mi competencia. Mira acá, tenemos, cuando nosotros hablamos de tener una ventaja competitiva sostenible, quiere decir que yo la quiero tener en el tiempo. Entonces, el esquema brío es que ustedes tienen que ver en el fondo cómo son, qué es lo que cuáles son los recursos que tiene su empresa. ¿Ya? Cuando tú quieres lograr ventajas competitivas, puede ser valioso, raro, inimitable y organizacionalmente coherente. ¿Qué significa cada uno de estos conceptos? Que sea valioso, quiere decir si esto me permite explotar en el fondo un recurso, una oportunidad que yo tengo que es de altísimo valor o que neutralizo la competencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿qué puede ser algo súper valioso? Voy a dar un ejemplo de lo que yo conozco más. Mall Plaza. Mall Plaza, la gracia que tiene, una cosa súper valiosa que tiene, es la cobertura que tiene a nivel nacional. Él tiene hoy día una cantidad de malls que no tiene nadie más. Y eso tiene un valor, porque tiene una oportunidad de ofrecerle a sus clientes, que son las marcas, la posibilidad de estar en 17 malls. Nadie más lo puede hacer, o con los lugares o la importancia que tiene cada una de su ubicación. Eso le da, en el fondo, una ventaja respecto a la competencia.
Después, por ejemplo, en algo raro. ¿Qué es algo raro? Es ¿cuántas empresas tienen el mismo recurso que tengo yo? Si soy la única que lo tiene, maravilloso. Entre más escaso sea, más fuerte es, en el fondo, mi ventaja competitiva. Ejemplo, el Costanera Center. El Costanera Center, que es de Cencosud. La ubicación que tiene el Costanera Center no la iguala nadie. Entonces, y eso nadie va a lograr llegar a tener probablemente la ubicación que tiene ese mall. Hoy día se está haciendo un mall en toda Lava, pero como no puede competir con un mall exactamente igual del mismo tamaño, es un mall que se está haciendo conceptualmente súper fuerte en comida, en un tema de experiencia, en otra cosa, accesibilidad con el metro, o sea, pero en la práctica, lo que él tiene, no compite nadie. Y eso es algo, como digo yo, que es algo súper, que es algo que se me llamaría raro, o que tienen poca gente la tiene. Después cuando hablamos de inimitables, es en el fondo cuánta gente puede producir lo que yo produzco. Para que tengan una idea, los zapatos fueron los rubros que más vendían en los malls desde que existen los malls hasta hace 5 años atrás, o 6 años atrás. Porque requería, según la cabeza de las personas, tener fábricas, comprar el cuero, era complejo, había que tener mucha mano de obra, mucha experiencia, un proceso súper complejo. Bueno, desde hace 5 o 6 años atrás máximo, la venta de los zapatos empezó en los malls a caer a un ritmo de un 20% anual. Y si ustedes se fijan, empezaron a desaparecer las marcas. Han desaparecido cualquier cantidad de marcas. ¿Por qué? Porque de repente se dieron cuenta las personas, sobre todo las personas, todo lo que son los emprendedores y eso, se dieron cuenta que no era difícil producir zapatos. Y que además lo relevante del zapato era la moda, porque a la gente le gustaba tener el zapato de moda, o que fuera muy cómodo, o que fuera muy de moda y desecharlo. Y empezaron muchas personas a producir zapatos de moda, a vender en medios digitales, y si ustedes ven la cantidad de zapatos, bajaron, yo diría hoy día hay un 30% de las zapaterías que habían hace 10 años en cada uno de los malls. Y las marcas que quedan son cada vez menos. ¿Por qué? Porque no tenían en el fondo una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Se creyó que sí hasta que alguien se dio cuenta que el proceso de producción era súper simple y prácticamente desapareció del mercado. Dentro del mercado oficial de los malls, porque todo trabaja tan las grandes marcas en los malls que lograron llegar a economías de costos y qué sé yo, pero el resto, todos los que estaban en la media, que no tenían diferenciales, desaparecieron porque se los comió todo lo que es la compra online. ¿Ya? Y después, en el fondo, cuando hablamos de organizaciones coherentes, en el fondo es que para tener una ventaja competitiva sostenible, tienes que lograr que todas las personas que están dentro de la organización estén súper alineados con, en el fondo, con la estrategia de la compañía. Entonces, los grandes problemas se producen cuando las cabezas, los empleados, o independiente del tamaño de la organización, no son coherentes, porque finalmente tú puedes decir, mira, ¿sabéis qué? Yo voy a hacer una empresa en que me voy a preocupar en forma infinita por los costos o por la calidad, y resulta que la persona que está en producción o en el departamento de compras o qué sé yo, tiene otra visión, o que los KPIs no están alineados, los objetivos que se colocan, y finalmente terminas desalineando y no logras mantener la sostenibilidad de esa ventaja competitiva. ¿Ya? En el fondo, lo más importante es lograr cómo defines, cómo haces una planificación estratégica que te permita, ante un entorno cambiante, seguir manteniendo una ventaja competitiva en el tiempo, que es lo que te va a permitir en el fondo la permanencia en el mercado y no desaparecer. ¿Ya? Después, cuando hablamos de ventajas competitivas, las ventajas competitivas son principalmente las dos primeras, después está la tercera, que es un mix de las dos, pero en el fondo, ¿qué es lo que me dice a mí? Yo tengo que definir cómo logro una diferenciación de mi producto con los recursos que yo tengo, ¿ya? Y esta diferenciación de los productos, del producto que yo ofrezco, lo hago a través de dos vías. Lo hago a través de una diferenciación del producto, que es una preferencia del producto por
por temas de producto mismo, de diferenciales, o por una ventaja de costos. Y hay casos muy poco comunes, que es por una mezcla de ambos casos, que después se lo voy a explicar, que es en el caso de IKEA. Si nosotros nos vamos a ver qué es lo que es una estrategia de diferenciación, es cómo yo hago para aumentar el valor percibido del producto que estoy vendiendo, en el fondo, y eso es, al mismo producto, en el fondo, al mismo precio, un producto mucho mejor, con mucho más valor percibido por el consumidor. ¿Te fijáis? Entonces yo ahí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo, mira, ¿sabes qué? La persona está dispuesta a pagar el mismo precio por un producto mucho mejor, e incluso hay personas que están dispuestas a pagar más precio por un producto que realmente tenga un valor percibido muchísimo más alto. ¿Te fijáis? O sea, yo, al mismo precio, un mejor producto con mayor valor percibido, o un producto muchísimo mejor con un precio más alto. Ese es el mejor de todos, ¿ah? Porque en realidad logras en el fondo generar un gap tan grande en la diferenciación que el cliente está dispuesto a pagar por ese diferencial, ¿ya? Entonces yo tengo que lograr, ojalá, de hacer ese, cuando es del fondo que yo quiero, una diferenciación que ojalá sea incluso con un pequeño cambio de valor que sea más alto. Hay una cosa bien especial y loca que le pasa al chileno, y es que de alguna manera siente que si paga más el producto es mejor. ¿Ya? Entonces cuando tú creas diferenciación, al final tú puedes generar diferenciación a través de un producto tangible, que son las características del producto, porque realmente el producto es diferente, o un concepto tangible, que es la reputación, una causa, un ideal. Hoy día, ahí también está la imagen de las marcas, pero hoy día, aquí hay un tema súper importante para darles un ejemplo. Hoy día el consumidor cambió muchísimo respecto a cómo compra. Antiguamente un consumidor lo único que quería era la marca. Compraba un Hush Puppies porque era Hush Puppies, compraba un North Face, buscaba ojalá tener un valor percibido súper alto en el producto que estaba comprando. Sin embargo, en el fondo, hoy en día han entrado nuevas marcas nuevas en el mercado, y estas marcas nuevas se han ido asociando con valores que el consumidor, para él es súper importante. Los temas del reciclaje, la sustentabilidad, el medio ambiente. Entonces, estas marcas han logrado generar un link emocional con los consumidores que hacen que la gente lo prefiera. Entonces, las grandes conversaciones que yo tenía con los grandes retailers o los antiguos retailers del mercado era decirles cómo se les iba metiendo la competencia, cómo competencia empezaba a crecer en Chile por el posicionamiento que tenía, porque la gente hoy día no solo compra por la marca ni siquiera hoy día es tan relevante. La mayor relevancia es el valor que hay detrás de la marca que están comprando. Y si ese valor está acorde a lo que yo pienso, a lo que yo siento. Entonces, por ejemplo, si tú hablas de personas que les gustan los deportes y tú tienes marcas que hablan del deporte y no solo que ponen el monito con el esquí, sino que muestras la experiencia del deporte o con las cosas sanas o con los temas sociales y te relacionan, las personas empiezan a hacer match con los valores de las empresas, los valores de las empresas y los valores que los productos representan. Entonces ya tú no encontráis tantas imágenes súper fría de una persona súper bien vestida, sino que siempre es un contexto con una emocionalidad detrás. Y la gente hoy día compra mucho más la reputación de la empresa, o incluso diría mucho más el ideal emocional que hay detrás del producto que estáis comprando. Y ahí es uno de los grandes diferenciales porque es donde el consumidor se está moviendo. Mucho más que por las marcas porque son históricamente marcas reconocidas. ¿Ya? Entonces, eso es, y post pandemia, eso es cada vez más fuerte. Luego el estallido social, y que después cuando la gente, como yo les decía, se empezó a mirar a sí misma, hoy día la gente se mueve mucho más por ideales. Le importa el producto, pero el ideal vale más. Si yo tengo dos productos, una marca súper reconocida, antigua, y una marca nueva, que a lo mejor no la conozco tanto, pero que logra transmitir el ideal emocional que yo tengo dentro, me voy a ir por esa marca.
Y por eso hoy día no existe mucha la lealtad a las marcas, porque la gente se mueve por ideal, y si alguien logra venderte un ideal más fuerte o mejor que el otro, o conectarte mejor con ese valor, tú te vas a mover. ¿Ya? Entonces ahí está lo que tiene la estrategia de diferenciación. Luego tenemos la estrategia y liderazgo en costo, que esta es la más simple, la más antigua, que básicamente habla de cómo el mismo producto lo vendo mucho más barato, o cómo en el fondo puedo hacer un producto que finalmente el consumidor lo vea con una ventaja de costo gigante, es decir, ¿por qué voy a pagar? Generalmente esto es mucho más con los commodities, ¿ya? Esto se da muy fácil con los commodities porque en la práctica no es importante si hay un diferencial entre el producto que estoy comprando o no, ¿ya? Y aquí yo tengo diferentes tipos de formas de lograr este liderazgo en costo, que es ser mucho más eficiente en el proceso de producción. Que primero son las economías de escala, que básicamente entre más produzco, más barato me sale, y eso es como el típico proceso de producción normal de una empresa hasta que ya llega al límite de la capacidad de producción que tiene la máquina con la cual produce. ¿Ya? Después están las economías de ámbito o de alcance, que eso es cuando tú ya tienes una marca que ya está produciendo y que ya funciona, cómo le vas generando, como yo digo yo, los hijos a la marca. De aquí están, por ejemplo, cuando tú veis Hush Puppies con Hush Puppies Kid, H&M o Zara con H&M y Zara Home, que ellos mismos están, entonces empiezan a generar como porque ya tienen un valor de marca, ya tienen algo, el valor de marca, crear una marca es caro, es muy caro crear una marca. Si ya tenías un valor de marca, ya hay una economía de escala de usar la marca en más productos. Si logras ampliar el ámbito y si además en la producción, además tenés eficiencia, como cuando la gente hace ropa de adulto y además hace ropa de niño, tenéis mucho más eficiencia que cuando así ropa y así muebles. Pero en la práctica siempre hay economías de escala en unas más que otras. ¿Ya? Después están las economías de localización o red, es cuando hay mucha variedad presente en el lugar donde estáis. O sea, si yo quiero producir queso y instalo donde están todas las lecherías, obviamente es distinto, hay mucho menos costo de transporte, de mantención, de temas de control de fríos, de almacenaje. O sea, eso también es una parte para poder lograr liderazgo en costo. Y después las economías de aprendizaje. Economías de aprendizaje es a medida que aprendo, voy logrando una ventaja competitiva, pero al final una mayor eficiencia, pero esto se da porque entre más hago el proceso, pero ojalá en procesos que son complejos. Un proceso complejo, que además entre más lo hago, me hago más eficiente, genera una brecha mucho más grande con que me puedan imitar. Y el mejor ejemplo de liderazgo en costo es Amazon. ¿Ya? Después vamos a ver por qué. ¿Ya? Ya. Después, ¿cuáles son las claves para la definición de una estrategia competitiva? Yo tengo que tomar todos estos puntos y cuando haga mi estrategia, bajarlos todos. Tengo que tener todos estos puntos instalados y súper claros en mi estrategia competitiva. De lo contrario, no voy a lograr tener una ventaja competitiva, y en el fondo valor competitivo sostenible en el tiempo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero tener claro cuál es mi mercado meta, quiénes son mis clientes y cuáles son sus necesidades. Súper claro, es súper fácil equivocarse. Yo tenía un cliente en los malls que se llama, bueno, no sé decir quién era, que hacían ropa de mujer y supone que era ropa de mujer adulta. Y salían los dueños a comprar y de repente tú mirabas la vitrina y tenían unos petos dorados con lentejuelas. Y se supone que eran para mujeres sobre los 50. No significa que uno no se pueda poner pero no es o sea, no es común, no es masivo, no te va a dar para. Entonces, si uno tiene súper claro quiénes son sus clientes y sus necesidades, difícilmente te vas a equivocar en la elección de los productos que vas a producir, cuando hagas ampliación de la gama de productos. Entonces,
es súper relevante porque te va a acotar y te va a permitir hacer lo correcto. Después ver cuáles son las fortalezas de tu negocio, qué elementos, qué recursos, qué tienes que me hacen diferenciarme en el mercado. Después, quiénes son mis competidores. Y no son los competidores, no son solo los competidores obvios. Los competidores obvios de una chocolatería son todas las marcas de chocolate. Los competidores de una chocolatería son todos los regalos. Los chocolates normalmente de las chocolaterías de malls o de calle son regalos. La mayoría en la compra es regalo. ¿Y con qué compites? Hoy día compites súper fuerte con todo aquello que tiene que ver, por ejemplo, con las tiendas de té, con todo aquello que hoy día es una opción de regalo, con todas estas tiendas de cosas de casa, con los locales como Latch, que son los jabones. O sea, uno tiene que tener la cabeza súper abierta y darse cuenta que es mucho más allá que el puro rubro donde yo estoy. Después tengo que tener alguna forma de comunicación o de canal para entender a mis clientes. Todo lo que está pasando en la pandemia, independiente que yo lo pueda leer y estar siempre conectada y entender cómo cambia el consumidor, la mejor fuente de información son mis competidores. O sea, mis competidores son mis clientes y ojalá yo tenga algún tipo de conexión, de mail con ellos, contacto con ellos, algo, ojalá una evaluación después de que te compren, que te digan cómo les fue, y empezar a entender, porque además también puedes identificar cuáles son las ventajas competitivas, cómo van evolucionando en el tiempo y cómo la puedo mejorar e ir cambiando a medida que el consumidor cambia, porque el consumidor cambia cada día más rápido. Después, lo mismo que te digo ahí, que hay que ser flexible y abierta al cambio. Y una de las cosas que es importante tener en cuenta, que el ser flexible y abierto al cambio también habla de no enamorarse de sus negocios y de sus productos. Uno puede darse cuenta que se equivocó. Y cuando uno se equivocó, es mucho mejor, si ya no tiene vuelta y uno ya vio que de verdad es la capacidad de decir, ¿sabéis que voy a parar? Y voy a mirar, me voy a reinventar y lo voy a relanzar, le voy a hacer una modificación. Pero el gran problema que tienen los emprendedores, los empresarios y todas las personas que generan nuevos negocios es que se enamoran del negocio. Y cuando te enamoras del negocio no eres capaz de darte cuenta en que te equivocaste. ¿Ya? Después, establecer objetivos que sean muy medibles. Lo que no se mide no funciona, porque nunca vas a saber si lo estás logrando o no lo estás logrando, y uno es muy bueno para esconder las cosas. Si yo no digo esto, así me voy a medir, y quiero saber, no sé, si un local me da o si un negocio me da, le empiezo a sacar, mira, no, es que esto igual lo tengo, entonces no lo voy a cargar tal costo porque en realidad igual lo tengo que pagar. Y ahí le vais sacando hasta que se te hace rentable, pero la realidad es que no estáis ganando. ¿Te fijáis? O tenéis que darte cuenta que la velocidad de crecimiento, o la evaluación, o qué sé yo, no está funcionando. Hay que medir. Y si además te estás dando cuenta que está funcionando, maravilloso, que te permite realmente celebrar y felicitarte que lo estás haciendo bien. ¿Te fijáis? Y disponerte nuevos desafíos, pero la medición es fundamental. Y después, que un poco que yo había dicho antes, tiene que ver con comunicar la estrategia al nivel de la empresa, sean 2 personas, 3 personas o 100 personas. Todo el mundo y cada persona que tú incorpores tiene que tener súper claro cuál es la estrategia de la compañía y ser parte del ADN de todas las personas de la empresa. Porque si no, esto mismo te sabotea o te boicotea, no de mala manera, es porque no saben de lo que se está haciendo ni el por qué. Y no es solo darlo como instrucción, el que lo entienda y lo hagan parte suyo, porque cuando lo hacen parte suyo, créeme que todo va a ser mejor. ¿Ya? Entonces, si nosotros miramos lo que es un posicionamiento estratégico, aquí está a nivel dibujo súper simple, tenemos la oferta de la competencia, tenemos las necesidades de los clientes y las capacidades y los recursos de la compañía. Lo que ustedes tienen que hacer cuando hagan el posicionamiento estratégico, completen todo lo que cada uno de ellos tiene. ¿Quién es la competencia? ¿Quiénes son las marcas? ¿Cómo es cada uno? ¿Cómo es su producto? ¿Cuáles son sus ventajas y cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son las necesidades de los clientes? Todo esto va cambiando siempre, tienen que revisarlo en forma periódica. ¿Cuáles son las necesidades de los clientes y cuáles son mis capacidades? Y yo tengo que lograr mi posicionamiento estratégico, donde yo tengo realmente lograr un valor competitivo, es en aquel lugar en que mi producto es distinto al de la competencia, satisface las necesidades de los clientes
y es un producto que yo puedo con mis recursos producir. ¿Por qué no está acá? Porque a veces, porque uno dice, claro, yo puedo estar produciendo el mismo producto de la competencia pero más barato. Es que si ya es más barato no está en la intersección con la competencia, estoy en el diferencial. Y lo que yo tengo que hacer es buscar ese diferencial. Si no hago eso, créanme que no voy a lograr sobrevivir en el tiempo. ¿Cuál es la estrategia de Amazon? O sea, mira, yo les voy a dar estos 3 ejemplos para que entiendan lo simple que es lo que hay detrás. Uno cree que es de loco, que es una cosa súper compleja, y uno se da generalmente mucho más vuelta a la que debiera darse cuando arma un negocio. Y les voy a mostrar lo que hay detrás en el pensamiento o la lógica que hay detrás en cada una de estas estrategias y se van a dar cuenta de lo simple que es. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de Amazon, acuérdense que Amazon su liderazgo era en costos. Y cuando Jeff Bezos dijo, cuando fundó la empresa, dijo, hay 2 tipos de compañía, aquellas que trabajan para cobrar más y aquellas que trabajan para cobrar menos, nosotros somos la segunda. ¿Y cómo hizo él la lógica? Él dijo lo siguiente, mira, ¿sabéis qué? Yo voy a producir productos a bajo precio para que los clientes que me compran tengan una espectacular experiencia de compra, porque productos baratos. Si yo tengo una buena experiencia de compra, los clientes que tengo le van a contar al resto de los clientes y voy a tener más clientes. Cuando tengo más clientes, obviamente más proveedores me van a querer vender, porque se van a dar cuenta que hay una masa, una cantidad de ingreso disponible ahí para captar gigantes. Entonces voy a tener cada vez más proveedores, y entre más proveedores tenga para elegir más productos y más precios, y ahí voy cambiando porque ya voy incluyendo más gamas de productos y de precios, yo logro tener una mejor experiencia de cliente y esos clientes generan más clientes y se genera un círculo virtuoso, donde esto cada vez crece más. Y esto incluso hoy de Amazon, a través de esta economía de escala, porque al final genera economías de escala en los sistemas, computación, en toda la parte de distribución, logística, toda la parte informática, todos los programas que tienen, toda la matemática que hay detrás para poder trabajar bien, la están usando en otras cosas. Ahora ellos, por ejemplo, tienen la cadena Whole Foods en Estados Unidos, que es espectacular. En Estados Unidos la fruta y verdura es carísima. Tú entras a un local precioso con una verdura, una fruta maravillosa y mucho más barata que en el supermercado de la esquina. Yo no podía creerlo. Porque yo dije, aquí me van a forrar un palo espantoso. Está espectacular. Y esa es en el fondo lo que él tiene detrás. Y hoy día es la compañía más grande que hay en el mundo electrónico en el mundo. Y todos quieren llegar a él. ¿Cómo será? Yo estuve en Dubái en una compañía de malls gigante, y ellos, por ejemplo, Whole Foods tenía mucho problema de distribución en las frutas. Y ellos decidieron, y ellos eran dueños de Walmart en Dubái, y ellos dijeron, ¿sabéis qué? Nosotros le vamos a hacer el despacho de todo lo que es fresco a Amazon. Y no le vamos a cobrar prácticamente nada. O sea, le cobraron tan barato que lo hicieron con ellos. Yo estuve con el gerente, el director de TI, que era un brasilero brillante, un genio loco así, se muere en lo que era. Y él me decía, lo que yo quiero hacer es repartir su producto, porque a medida que voy distribuyendo y voy viendo cómo elige, voy a aprender cuál es la lógica matemática que hay detrás para la selección de producto y cómo ofrece producto, que es lo que hace que Amazon le vaya como le va. Entonces él dijo, yo lo voy a hacer para poder aprender cómo se hace y después hacerlo yo en mis cadenas. ¿Me dejáis? Porque al final, entonces, ya, ese es el caso de Amazon. Después, Apple es justo todo lo contrario. Apple es básicamente diferenciación de producto. Y lo que hizo Apple es lo siguiente. El gran diferencial que tiene Apple es que tiene un sistema operativo, un exclusivo sistema operativo que genera una experiencia espectacular y única. Y lo que él está haciendo es que primero que hace que todos los productos que él produce tengan el mismo sistema operativo. Entonces para ti es como natural. Es como natural porque tú ya aprendiste a usarlo. Entonces produce productos distintos con el mismo sistema operativo. Y por otro lado, tiene una estrategia de marketing espectacular
espectacular basada en una marca única. Entonces, y él centra todo lo que él hace en la innovación. Entonces, y todos los productos se complementan entre ellos. Y como se complementan entre ellos y la innovación y todo esto de estar siempre haciendo cosas nuevas, hoy día es parte de la naturaleza de las personas, sobre todo las personas jóvenes, en el fondo va generando lealtad a los consumidores. Y esta lealtad a la marca, el sistema operativo, que se juntan, que todos son iguales y que los productos se complementan entre sí, generan una barrera natural frente a la competencia que ha sido imposible copiar. ¿Ya? Bueno, y al final, cuando uno ve qué es lo que le ofrece a los clientes Apple, una alta calidad, funciones únicas y un valor agregado que nunca nadie ha logrado copiar, y no sé si algún día lo van a lograr porque la velocidad que cambian es impresionante. ¿Ya? Y además tiene una experiencia de compra y una experiencia postventa también espectacular. Y después hay una empresa que es híbrida, que es IKEA, y IKEA en el fondo es el coloso sueco que está por llegar a Chile, que creo que abre en septiembre, no, creo que abre muy luego en Open Plaza, al lado del Parque Arauco, y después habla en septiembre en Plaza Oeste, ahí en Maipú, que en el fondo, no sé si la conocen, que en esta gran, gigantesca empresa de muebles que ellos hicieron, se sumaron, tomaron una parte para cada, un poco de cada una de las estrategias. Por un lado, usó toda su estrategia a maximizar la eficiencia de costo, haciendo como que el cliente sea quien arme los productos. Él no arma productos, él hace productos que son 100% ensamblables por las personas en su casa. Y con eso logra bajar en forma súper importante los costos. Y ahí tuvo un ahorro de costos súper relevante en la empresa. Y por otro lado, ellos se basan en una estrategia competitiva de diferenciación en que a los precios que tienen ofrecen un producto además muy superior incluso que a la competencia, porque son productos de moda, de alta, en el fondo, con una alta calidad de experiencia de compra y con un súper buen servicio de postventa. Entonces, tienes moda, porque ellos lo que están haciendo es casi como si fuera un H&M o de repente un Zara en la moda. Están cambiando todo el tiempo el producto porque es entretenido. No dura infinito ni mucho menos, pero es moda. Es moda barata, con una experiencia de compra espectacular y en el fondo con un servicio de postventa también espectacular. Y esa es de las pocas compañías con una estrategia híbrida. Bueno, primero, uno tiene que definir una estrategia de acuerdo a lo que uno quiere hacer. O sea, uno no produce y luego define la estrategia, no hace un producto o un servicio, sino que tú decís, tú tenías una idea, tú decís, mira, ¿sabéis que esta es mi idea? Yo quiero hacer, suponte no sé, un producto X. Y digo, ¿sabes? Que a mí me encantaría hacer un producto o un servicio, a lo mejor una página web o un servicio como lo que estaba haciendo delante con el tema de las diferenciaciones de las comillas y qué sé yo. Entonces, yo esta es mi idea. Si yo quiero tener esta idea va a ser exitosa en la medida que yo tenga un valor competitivo, que yo tenga una ventaja competitiva, que yo sea diferente. Si soy uno más, puedo hacerlo, pero voy a hacer de este porte, nunca voy a hacer más que esto. ¿Te fijáis? Mejor voy a ser muy chiquitito con el riesgo de que desaparezca en cualquier minuto porque no tengo un diferencial. Entonces yo decir, yo quiero producir X cosa, producto o servicio. Tú cuando dices, yo quiero producir esto, quiero hacer esto y tengo esta idea, levanta qué es lo que hay en el mercado. Si es algo que existe en el mercado, ¿quién lo tiene? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Qué es lo que, ¿por qué me van a comprar a mí en vez de a él? Yo cada vez que produzca algo y haga un negocio, tengo que decir, ¿por qué alguien me va a comprar a mí? ¿Por qué no le va a comprar al de al lado? ¿Por qué alguien me va a preferir? Yo tengo que ser el preferido y tengo que tener una diferencia. Entonces, analizo toda mi competencia. ¿Te fijáis? Después trato de entender, leer, buscar, conversar. Lo mejor es hablar con las personas, que entender qué quiere el consumidor, qué está buscando, qué necesidad hay que no está satisfecha.
¿Te fijáis? O si es una idea como este tema de ofrecer todos los productos donde en el fondo para diferentes, qué sé yo, para el que tiene problemas de gluten, para el que no, al que come coche, lo que sé yo. Entonces, pucha, ¿sabéis que hoy día esto está en boom? La gente cada vez se quiere cuidar más. Yo cada vez veo más aplicaciones de no tengo idea qué. Entonces, ¿sabéis qué? Pucha, ¿qué quieren las personas? ¿Qué les falta? ¿Dónde tengo un diferencial? Y después digo, tengo las capacidades, ¿qué recursos necesito para hacer? ¿Y dónde me quiero diferenciar? De ahí está lo que yo te decía cuando le dije esta cosa que están todos estos puntos de quién es mi cliente, que, quién es la competencia, ir definiendo cada uno de estos pasos para definir tu estrategia. Y tú decís, mira, sabéis que yo lo voy a hacer así, y esto es lo que quiero hacer, yo me voy a diferenciar de esta manera, voy a producir este producto. Lo ideal es producir algo que no tenga nadie. Créeme que es lo más difícil de todo. Ojalá sea algo que no tenga nadie en Chile que lo pueda copiar de afuera. ¿Te fijáis? Porque mucho existe. Entonces hay que meterse. Chile, la verdad, las cosas que hay en Japón, en Estados Unidos, son impresionantes. O sea, ni se imaginan las cosas que nosotros hacíamos en el mall. Había un mall en Japón, en China, que los hacían, sobre todo en China, 10 años atrás. Lo que pasa es que el chileno tampoco tenía la capacidad de formular, de darse cuenta o no tenía ciertas necesidades, no se daba cuenta que lo podía hacer. El cómo comprar en redes sociales, por ejemplo, por internet y en las aplicaciones. Si no es por la pandemia, no hubiéramos demorado 15 años, lo que se demoró 2 años. Entonces, tenéis que, con la idea que tú tengas, si es algo que existe o es algo nuevo, define para quién es, qué le quiero dar, por qué lo va a comprar, dónde está la diferencia, por qué me lo va a comprar a mí. Y ahí empezáis a definir una estrategia. Y sí te va a pasar, y probablemente te va a pasar, que te vas a dar cuenta que había información que no tenías o hay cosas que vas a tener que cambiar y tu estrategia la vas a cambiar, sobre todo cuando uno está partiendo, cuando uno ya está grande, es más fácil, salvo que que te muevan el piso y te hagan temblar porque se te muere el negocio. Pero cuando uno parte de cero, uno se equivoca 1000 veces. La metodología ágil es hacer pequeñas metas de periodos muy cortos, a veces son semanales o 2 semanas, para ir haciendo ajustes en el proyecto o en el producto. Sobre todo, entonces eso permite no gastar demasiado tiempo o exceso de recursos y te permite ir ajustándote. Y si algo hay que matarlo rápido, y si hay que hacer ajustes, hacerlo rápido.